mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Amén, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite alabarle, podemos cantarle. Y ahora vamos a aprender su palabra. Así que acompáñenme, hermanos, a la palabra del Señor para seguir aprendiendo, recordando que estamos en esta serie aprendiendo el gozo de Dios. La semana pasada hablamos sobre el gozo de la oración. Recordamos a Pablo orando por los filipenses y pues mostrando ahí algunas cosas por las cuales él oraba y que nosotros también podemos orar. Y hoy, hermanos, vamos a aprender algo más sobre el gozo. Les pido que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Estos son los versículos en los cuales vamos a estar meditando el día de hoy. Así que acompáñenme a la palabra, hermanos, no sin antes hacer nuestra declaración bíblica y orar. Así que vamos a hacer nuestra declaración de fe, hermanos, levantando nuestra Biblia. Y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas el día de hoy a través de tu palabra y guíanos, Señor, a poder conocerte cada día más y lo que tú tienes que enseñarnos a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora sí vamos a leer lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Y dice de la siguiente manera, hermanos, acompáñenme a leerlo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy preso para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Bueno, hermanos, recordemos un poco lo que está pasando aquí, el contexto. Recordemos que Pablo está
encarcelado, se encontraba preso. Esa es la condición desde la cual escribe esta carta. Y el encarcelamiento de Pablo, hermanos, debemos de dejar en claro que no fue en una cárcel como las de hoy en día, las que conocemos, las que tenemos, sino más bien fue en una casa alquilada. Pablo estaba en una casa, la cual era custodiada por soldados romanos. Entonces Pablo estaba preso, estaba privado de su libertad y él se encontraba ahí en una casa, pero pues había guardias que cuidaban de él, lo custodiaban. Esta era la condición de Pablo. Estaba en esta casa, aún así haya sido desde esta casa, pues se encontraba privado de su libertad. Y ante los ojos de muchos, incluso de los filipenses y de quizá muchas personas que estaban a su alrededor, pudieron pensar, o incluso nosotros podemos ver que esto pudiera parecer un sufrimiento. Pablo estaba padeciendo. Pero Pablo veía esto con otros ojos. Pablo tenía una visión diferente de ese sufrimiento que estaba atravesando. Él lo observaba con los lentes celestiales o espirituales, podemos llamarlo. El propósito de esta porción, hermanos, de Filipenses, de estos capítulos, de este capítulo y de estos versículos que estamos leyendo, es que Cristo sea magnificado a través del sufrimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la palabra magnificar quiere decir engrandecer, aumentar. Para entenderlo mejor, podemos ir al ejemplo de la lupa. La lupa sirve para esto. La lupa nos sirve para aumentar el tamaño de la letra o del objeto que estemos viendo. La lupa magnifica, podemos decir, hace grande, engrandece lo que estamos viendo. Entonces, el propósito de estos versículos, hermanos, es que Cristo sea engrandecido, exaltado a través del sufrimiento que Pablo está atravesando. Se trata de Él, se trata de Cristo. Se trata de que aprendamos a servir a Dios en medio de la adversidad, de que sea Él quien sea engrandecido, exaltado y no nosotros. Eso lo entendió bien Pablo y es lo que le compartió a los filipenses y también a nosotros. Así que, hermanos, Pablo nos va a enseñar a ver el sufrimiento con los lentes celestiales. Aprenderemos que el sufrimiento que padecemos tiene un propósito mayor. Hay momentos en los que sufrimos, en los que estamos en un problema y vienen preguntas como ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿No? De repente vienen preguntas así. Hay otros que dicen que en momentos de prueba, de dificultad, no debemos preguntar ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿No? Hay algunos que dicen eso. Y en muchas ocasiones quizá estas preguntas, ambas no tengan una respuesta clara. Y es que a veces nos enfocamos tanto en nosotros, en el sufrimiento que estamos pasando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Y no vemos que hay algo más allá. Se nos olvida que alrededor de todo esto, Dios está obrando para un bien mayor. Y eso lo entendió Pablo, porque él estaba padeciendo en este momento, estaba sufriendo, estaba en la cárcel, y él pudo haber dicho, ¿por qué me está pasando esto? Él sabía por qué le estaba pasando, obviamente era porque estaba predicando el evangelio, pero él pudo haber preguntado ¿por qué? ¿Para qué? Pero él lo entendió y él sabía que aún en medio de todo ese sufrimiento que estaba pasando, Dios estaba obrando y todo esto tenía un propósito mayor. Así que hoy vamos a ver, hermano, precisamente eso. El sermón de esta noche se llama Sufrimiento con propósito. Sufrimiento con propósito. El sufrimiento que estaba pasando Pablo, estar encarcelado, estar ahí pues privado de la libertad, tenía un propósito mayor. Y lo vamos a ver a través de este pasaje. Y vamos a ver tres enseñanzas, hermanos, las tres enseñanzas con la letra A. El para qué o el por qué de este propósito, cuál era el propósito mayor que tenía aquí, que Pablo lo explica bien. Así que vamos a los versículos, hermanos, para encontrar la enseñanza. Y vamos a los versículos 12 y 13 en primer lugar, que dicen lo siguiente. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Primera enseñanza, hermanos, que tenemos de este pasaje que nos deja ver Pablo. Ese propósito mayor era para el avance del Evangelio. Todas nuestras enseñanzas van a ser con A, para que podamos recordarlas. Para el avance del Evangelio. Pablo comienza aclarando aquí a los hermanos su situación, la situación que él está padeciendo. El encarcelamiento, dice Pablo, que ha servido para que el Evangelio progrese, para que el Evangelio avance. Dice, el Evangelio puede avanzar a través de esto que estoy pasando. Pablo se encontraba custodiado a las 24 horas. Los soldados
probablemente se intercambiaban su vigilancia. Unas horas estaban unos con él, después venían otros y así estaban. Probablemente así fue, por lo que podían ver la actitud de Pablo, convivían con él día a día. Los soldados podían ver el ánimo, el entusiasmo, el amor y la convicción que Pablo tenía. Ellos escucharon de qué forma hablaba a sus amigos cuando venían a visitarlo, o a quien le dictaba las cartas, a las personas que venían a verlo, a Dios mismo en oración, ¿no? Incluso a estos mismos hombres. Un comentarista dice lo siguiente, dice: no es difícil imaginar que al principio lo miraban con cierto desdén y ni siquiera se dignaron a prestar atención a sus palabras, pero poco a poco se fueron interesando por él y al final se entusiasmaron, y lo que aprendieron pronto se divulgó. Somos guardias de un preso extraordinario, dirían ellos, y estamos firmemente convencidos que no está preso por algún delito que haya cometido, sino solamente por su relación con el Cristo que predica. Y de esta forma la noticia corrió de guardia, a sus familias, a la casa del César, y así a todos los demás, es decir, a los habitantes de Roma en general. El caso de Pablo, o mejor dicho, la causa de Cristo, se convirtió en la comidilla, dice este autor, del pueblo. Todo esto significaba progreso para el Evangelio, porque el verdadero asunto se estaba aclarando. Entonces, Pablo le dice aquí a los hermanos de Filipos, le dice: quiero que sepan, ¿no? Quiero que presten atención a esto que les voy a decir. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿no? Todas sus peripecias, todas las cosas que Pablo había pasado, ahora estaba encarcelado, porque recordemos que no fue solo este encarcelamiento, fueron otros y fueron otras situaciones que le pasaron. El libro de Hechos nos narra varias cosas que le pasaron a Pablo. Dice él que todo esto, dice, pero específicamente habla del encarcelamiento, dice, ha redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que se han hecho patentes, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a los demás. Ya decíamos que Pablo estaba custodiado por guardias. Estos guardias estaban ahí con él las 24 horas. ¿No? Conociendo a Pablo, y por lo que vemos en otros escritos, pues no era alguien que se quedaba callado, ¿no? Sino era alguien que hablaba, que compartía, que tenía esa emoción, ¿no? Esa pasión por compartir, por predicar el Evangelio. Entonces, muy probablemente lo compartió, de hecho lo hizo, porque dice aquí que sus prisiones se hicieron patentes, sus prisiones se dieron a conocer a los demás, dice, a los guardias que estaban ahí, pero también a todo bueno, quizás no a todo el pueblo, pero a mucha gente de Roma. La causa de su encarcelamiento era Cristo, y eso se divulgaba entre las personas. El nombre de Cristo era mencionado, y quizás muchos se interesaban en esto. Probablemente algunos de los guardias se convirtieron, ya que al final de su carta, en el capítulo 4, versículo 22, Pablo se despide y él dice: reciban saludos, dice en el versículo anterior, reciban saludos de los hermanos que están conmigo, pero también de los santos de la casa de César. Esto puede referirse a aquellos guardias, porque recordemos que los guardias pues, servían a Roma, a César. Entonces dice: reciban saludos de los santos. Recordemos que cuando usa la palabra santos se refiere pues, a los escogidos, a los que Dios salvó, a los que somos salvos. Entonces probablemente hubo guardias que se convirtieron al estar ahí con Pablo. Pablo predicaba y él dice: esto que me está pasando ha servido para que el Evangelio avance, para el avance del Evangelio. Eso nos recuerda, hermanos, que los sufrimientos no detienen la proclamación del Evangelio. Pablo no dejó de predicar ante la condición en la que él se encontraba. Él bien pudo deprimirse, ¿no? Mostrar una actitud de rendición, estar ahí simplemente en donde estaba encarcelado, pero no lo hizo. El nombre de Cristo seguía proclamándose aún en medio de su sufrimiento. En la segunda carta que le envía a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esta parte es interesante, voy a leer el final nuevamente. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Estaba diciendo aquí a Timoteo, yo le estaba diciendo, acuérdate de Jesucristo, predica de Él. Dice, yo he vivido muchas cosas, incluso me han apresado, he estado preso por su causa. Dice, me han metido a la cárcel como un malhechor. Dice, pero aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Por eso sigue avanzando, sigue creciendo, se sigue predicando. Hermanos, no dejemos que nuestro sufrimiento nos calle y dejemos de proclamar el Evangelio. Sigamos compartiendo la palabra, que el Evangelio de Jesucristo siga avanzando a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y nuestras actitudes. Pablo vemos que no se rindió, no se vino para abajo, no se deprimió, él siguió compartiendo la palabra. Y eso era muy notorio, porque hasta los guardias se dieron cuenta, ellos probablemente les predicó a los guardias que estaban ahí y se convirtieron. Entonces, a pesar del sufrimiento, Pablo no cayó, él siguió avanzando, hermanos. Eso nos recuerda y decimos que los sufrimientos no detienen la proclamación del Evangelio. Nosotros podemos estar padeciendo necesidades, sufrimientos, problemas, pero el Evangelio no se detiene, sigue avanzando. Pablo decía, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no, así que se siga predicando. Nuestro sufrimiento, hermanos, sirve en muchas ocasiones, lo que estamos padeciendo, para que el Evangelio siga avanzando, para que se siga proclamando a Cristo. Pablo estaba preso, Pablo estaba ahí ahora sí encerradito, estaba guardado ahí en una casa, pero aún así el nombre de Cristo se seguía extendiendo, se seguía proclamando, porque la gente sabía que Pablo estaba ahí porque predicaba a Cristo. Entonces, no dejemos que los sufrimientos nos detengan, hermanos. Sigamos adelante en la proclamación de la palabra. Que nuestros sufrimientos también muestren a los demás a Cristo. Ya decíamos que todos los guardias y demás personas sabían la causa por la que Pablo se encontraba ahí. La causa era Cristo. Los demás sabían que Pablo era seguidor de Jesús y que aún en su padecimiento él se mantenía firme. Quizás se volvió famoso por la causa que se encontraba preso, ¿no? El preso que sigue a Cristo. No sé, me imagino ahí a la gente preguntando, ¿no? Oye, ¿por qué estará preso este hombre, Pablo? ¿No? Pues dicen que porque predicaba a Cristo, ¿no? ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es de aquel que predica? No, pues vamos a ver quién es, ¿no? Quizá eso sirvió, digo, estoy imaginando solamente, pero Pablo lo dice claramente que todas las demás personas, toda la gente, tanto los guardias como los demás del pueblo se enteraron de eso, sabían que él estaba preso ahí por Cristo y el Evangelio se seguía extendiendo. En medio de nuestros sufrimientos, hermanos, que en medio de nuestros sufrimientos, problemas, los demás puedan ver a Cristo, que sea anunciado, que nuestra actitud ayude para eso, para que los demás puedan ver a Cristo, así como en el caso de Pablo. Nuestro sufrimiento tiene un propósito mayor, hermanos, y es que el Evangelio avance. El Evangelio no se detiene por nuestro sufrimiento, no se detiene porque nosotros nos detuvimos o porque estamos padeciendo algo. El Evangelio sigue y eso es causa de gozo. Seamos buenos cristianos que reflejan su amor por Cristo y que Él es magnificado a través de eso. El Señor es engrandecido. Así que el sufrimiento con propósito, hermanos, ¿cuál es ese propósito? Bueno, para que el Evangelio avance o para el avance del Evangelio. Pero hay otra razón que da Pablo. El versículo 14 dice lo siguiente: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo podía ver este avance del Evangelio de otra manera, y era que su condición estaba sirviendo para que más hermanos, dice, cobraran ánimos y compartieran de Cristo sin temor. Los hermanos tomaron valor para predicar el Evangelio, gracias al ejemplo de Pablo, quien desde la cárcel o desde esta casa, privado de su libertad, mostraba una actitud de esperanza y él seguía hablando y hablando de Cristo. Los demás hermanos que se encontraban libres, o quizá algunos también presos, pero los que estaban libres, yo creo dirían, bueno, Pablo que está preso, ¿no? está ahí encerrado y está compartiendo el Evangelio, ¿por qué nosotros que estamos libres no lo hacemos? Entonces se atrevieron a hablar de la palabra, dice Pablo, con más seguridad, sin temor. Es muy común que en medio de los padecimientos nos desanimemos,
Pablo pudo hacerlo, Pablo pudo desanimarse, Pablo pudo deprimirse, quizá, ¿no? Diría, no, pues ya no puedo viajar, ya no puedo salir. Pablo, recordemos que era alguien que salía mucho, viajaba, andaba por varios lugares compartiendo la palabra. Quizá Pablo pudo haber dicho, no, pues ya no voy a poder salir, ya aquí estoy limitado, no puedo hablar. No, él ¿qué hizo? Siguió compartiendo aún a los guardias que estaban ahí. No se quedó callado. En lugar de eso cobró ánimo, tenía esperanza, hablaba la palabra con convicción y contagió a otros de eso, a los que estaban fuera. Y esto, hermanos, es complicado. Es difícil contagiar cosas positivas a otras personas. No podemos contagiar salud, pero qué fácil es contagiar una enfermedad, ¿verdad? Una gripa. Un niño aprende más rápido las cosas malas, las cosas negativas, que las cosas buenas, ¿no es cierto? Es más fácil contagiar el desánimo, la flojera y el mal humor que el ánimo, el trabajo y la alegría. Así de simple. Compartir cosas buenas nos es más difícil. Pero vemos aquí en la actitud de Pablo, hermanos, que gracias a su actitud otros pudieron tomar ánimo, tomar valor y hablar de la palabra. Él contagió a otros para que pudieran predicar de Cristo. Nos recuerda que la actitud sí importa, hermanos. Ante los problemas es fácil tomar una actitud de desánimo, de desesperanza. Lo difícil es mantenernos animados y esperanzados, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero esto no es imposible. Podemos lograrlo. Cuando Cristo muere en nosotros, hermanos, cuando entendemos que hay un propósito mayor en medio de cualquier dificultad, cualquier sufrimiento, cuando entendemos eso, podemos permanecer firmes. Ante los problemas, hermanos, que se nos vienen, tenemos dos opciones: irnos para abajo, acostumbrarnos al sufrimiento, saborear nuestro dolor, dijera José José, ¿no? Generar lástima para que los demás nos vean y nos levanten y digan, pobrecito, mira cómo está. O levantarnos y mostrar a Cristo en medio de la dificultad. ¿Qué actitud presentamos ante los problemas, hermanos? Porque la actitud sí importa. En medio de los problemas, aferrémonos al amor de Cristo y tengamos ánimo. Fue lo que hizo Pablo. Su actitud, vemos que animó a otros, contagió a otros para que pudieran predicar. Los hermanos decían, si Pablo está en esa situación, si Pablo está padeciendo eso y está aún firme, esperanzado, predicando el evangelio, vamos a hacerlo nosotros también, vamos a predicar. Y vemos que cada vez más hermanos lo hacían. Seamos fuente de ánimo para otros, animemos a otros, hermanos. Las pruebas, si bien nos pueden perjudicar, nos pueden dañar, nos entristecen, nos desaniman, pero pueden servir de ejemplo y aliento también para otros. Pablo vemos que estaba padeciendo, pero mostró una actitud de firmeza y esperanza ante la situación, ante los problemas. Eso motivó a otros a que estuvieran firmes en el evangelio, a que predicaran la palabra. La actitud sí importa. Animemos a otros hermanos a que puedan estar firmes en la palabra. Ciertamente no todos reaccionamos igual ante los problemas. Hay algunos que están bien tranquilos, pareciera que no pasa nada. Hay otros que sí lo muestran, son muy expresivos y se notan muy preocupados. Uno los ve y luego dice, este algo tiene. No todos reaccionamos igual ante los problemas, pero sí debemos esforzarnos, hermanos, por mostrar a Cristo aún en medio de los padecimientos, mostrando esperanza y ánimo. Hay hermanos, no sé si les ha pasado, pero hay hermanos que se encuentran padeciendo alguna dificultad, están sufriendo alguna situación, y uno va con ellos para tratar de darles palabras de ánimo, y el que termina animado es uno, ¿no es cierto? Uno va con los hermanos para animarlos, y ellos con sus palabras terminan animándonos a nosotros, y a través de su ejemplo también. Hermanos que aún en medio de la dificultad proclaman la bondad de Dios, proclaman la fidelidad de Dios, que siguen siendo fieles a Dios, y esos hermanos son de ejemplo y nos ayudan a seguir firmes, nos animan a seguir adelante en el evangelio. Así que, hermanos, tratemos de ser aquellos que animan a otros a seguir adelante en el evangelio, aún en medio de nuestros padecimientos, porque Pablo descubrió esto. Él descubrió que en medio de ese sufrimiento, en medio de ese encarcelamiento, estaban pasando dos cosas. Una es que el evangelio avanzaba, y otra era que más hermanos, avanzaba a través
de que más hermanos se ponían a predicar viendo su ejemplo. Eso animó a otros hermanos. Así que seamos, hermanos, una fuente de ánimo, que podamos animar a otros para que sigan predicando o para que sigan estando firmes en el Evangelio. Es lo que Pablo hacía y es lo que también dejó a los filipenses para que ellos también hicieran. Y por último, dicen los versículos 15 al 18, hermanos, acompáñenme a leerlo. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo muestra aquí una tercera razón o un tercer resultado positivo que ha generado su sufrimiento, y es que Cristo es anunciado, dice aquí claramente, y esa es nuestra tercera enseñanza, para el anunciamiento de Cristo, hermanos, para el anunciamiento de Cristo. Pablo muestra aquí la tercera razón o resultado positivo que ha generado esto. Pablo menciona dos grupos de predicadores que había en Roma. Es importante notar que Pablo no condena a ninguno de ellos, o no menciona que predicaban otro evangelio o que predicaban herejías, no menciona nada de eso, o una falsa doctrina, sino que Pablo claramente, él vemos que no los acusa, sino él lo diría así, se iría contra ellos, pero no lo hace. Él no dice que proclamen otro evangelio, que su doctrina no sea la correcta, no. Más bien él se centra en la actitud de estas personas, cómo lo hacen ellos. Y el primer grupo que él menciona es aquellos que anunciaban a Cristo, dice, por envidia, por contienda, no sinceramente, buscando añadir más aflicción a Pablo. Para este momento, hermanos, ya existía una iglesia en Roma antes de que Pablo llegase, por lo que algunos piensan que ciertos predicadores pues habían adquirido cierta fama, ¿no? Y que al llegar Pablo, pues, ¿quién era Pablo? Pues en ese momento se estaba dando a conocer, o ya era conocido. Al llegar Pablo ahí, muchos se enteraron de esto, que estaba ahí, y por la causa por la que estaba. Por lo tanto, eso pues quizá generó envidia hacia Pablo. Por eso dice que predicaban el evangelio, pero solo lo hacían para beneficio personal. Dice Pablo, predicaban por envidia, ¿no? Tenían envidia, quizá por esto le tenían envidia a Pablo. Predicaban buscando su propio beneficio, buscando sus propios intereses, sin importar que esto afectara a Pablo. Dice, ellos lo que hacen, dice Pablo, creen que al hacer esto pues añaden aflicción a mis prisiones, ¿no? Ellos no se preocupaban por si esto que hacemos o el seguir predicando más de Cristo puede afectar al hermano Pablo, puede afectar a Pablo quien está ahí. No, ellos seguían predicando, yo creo que para añadir más aflicción, ¿no? Para que lo castiguen más. Ellos a lo mejor no estaban encarcelados, pero Pablo sí. Nos presenta aquí este primer grupo. Y el segundo, dice Pablo, aquellos que anunciaban a Cristo de buena voluntad y por amor a Cristo y por amor a Pablo mismo. Este segundo grupo lo hacía de buena voluntad. Era evidente que esa buena voluntad nacía del amor a Cristo, el amor que tenían estos hermanos hacia Cristo, de predicar la palabra, pero también ese amor a Pablo. Sabían que Pablo había sido puesto para la defensa del Evangelio, él mismo lo menciona. Es decir, no les molestaba la autoridad de Pablo, no les molestaba el lugar que pues, él tenía, el nombre que tenía dentro de la iglesia naciente. Entonces, ellos anunciaban a Cristo por amor. Pablo termina diciendo que sin importar la actitud o el propósito por el cual estos predicadores lo hacían, dice, ya sea por excusa o de verdad, Cristo es anunciado y por eso me gozo. Dice, y eso es causa de gozo. Eso nos recuerda, hermanos, que la palabra del Señor es prosperada y el nombre de Cristo sigue siendo predicado, sigue creciendo. Pablo, recordemos, no dice es que estos están predicando algo que no es, están predicando algo malo. Más adelante en el capítulo 3 vemos que sí, vemos que les tira con todo a aquellos que no predicaban la sana doctrina, aquellos que predicaban cosas que no eran lo adecuado. Pero aquí él no lo hace, él aquí vemos que se enfoca en la actitud.
Él dice, hay algunos que predican de Cristo, o sea, siguen predicando de Él, pero lo hacen por envidia, por sus propios beneficios, por otras cuestiones, lo hacen para perjudicarme, dice Pablo. Pero hay otros que lo hacen por amor, independientemente de la razón por la que lo hagan, dice, Cristo es proclamado, Cristo se sigue dando a conocer, el nombre de Cristo sigue transformando vidas y eso es causa de gozo, por eso me gozo, dice Pablo. Para nosotros, hermanos, debe ser razón de gozo que en medio de la aflicción el nombre de Cristo sea proclamado, principalmente por nosotros, que podamos proclamar a Cristo, pero si es por alguien más, también demos gloria a Dios. El propósito mayor, hermanos, de cada padecimiento es que podamos conocer más a Dios, como Job. Recordemos Job, cuando estuvo padeciendo, al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora puedo conocerte mejor. Entonces el propósito de cada padecimiento es que podamos conocer más a Dios, pero también que su nombre sea exaltado en medio de todo, que los demás puedan conocer a Cristo a través de esas situaciones que padecemos. Estamos sufriendo, estamos pasando por un problema de salud, económico, familiar, lo que sea, cualquier problema que estemos pasando, hermanos, vengamos a Cristo, acerquémonos a Él y que ese sufrimiento, esa situación que estemos pasando sirva para que su nombre sea conocido, para que en medio de esa dificultad podamos decir, Dios es bueno, Dios está aquí y Dios me ayuda, sigamos estando fieles a Dios. Y que cuando salgamos de esa situación, si Dios nos permite hacerlo, también poder decir, Dios es bueno, Dios está conmigo, sigo creyendo en Él y sigo firme en Él. Dar testimonio, hermanos, es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo estoy padeciendo esto, pero no importa, porque Cristo es anunciado, porque Cristo sigue siendo proclamado. Así que, hermanos, tengamos esa actitud. Recordemos que cada sufrimiento tiene un propósito mayor, un propósito para el avance del Evangelio. Un propósito es también animar a otros a seguir predicando, a seguir estando firmes en el Evangelio, y también para el anunciamiento de Cristo, para que Cristo sea anunciado. Debemos comprender eso, hermanos. Y termino con una historia de una hermana. Esta historia la cuenta un hermano, comentarista, cuenta esta historia. Dice él, una muy querida hermana en Cristo, Gloria Parras, graduada del Instituto Bíblico Centroamericano, regresó a El Salvador con grandes anhelos, sueños y metas para dedicarse al servicio del Señor. Había pasado varios años fuera de su país y su hogar, preparándose para el ministerio. Ahora retornaba a poner en práctica lo aprendido. Pero qué tremenda experiencia fue ver sus sueños frustrados y sus ideales que se desmoronaban, ya que una terrible enfermedad poco a poco fue deformando sus manos, inmovilizando sus pies e inutilizando su cuerpo hasta dejarla postrada, primero en una silla de ruedas y después en una cama. Por algún tiempo se sobrepuso y aún en silla de ruedas impartía clases de Biblia a niños y cuidaba huérfanos en una casa hogar cristiana, pero después le fue imposible estar activa. La última vez que la visité, dice este hermano, me dijo con una sonrisa en sus labios, hermano Zapata, diariamente oro por usted y le agradezco a mi Dios que me haya dado este ministerio de orar por otros, aquí desde mi cama. Esta hermana ya está en la presencia del Señor, pero gracias a Dios, gracias al Señor por creyentes que han aprendido a servir en medio de la adversidad, como lo hizo esta mujer y como lo hizo también el apóstol Pablo, y como también debemos hacerlo nosotros. Así que el desafío, hermanos, para nosotros es lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 18. Dice, sea por verdad o sea por excusa, Cristo es predicado y en esto me gozo. Ese era su gozo de Pablo. Así que, hermanos, aprendamos, el desafío para nosotros es aprendamos a gozarnos en medio del sufrimiento. Yo sé que esto suena raro, suena difícil, pero es lo que Pablo nos está enseñando, aprender a gozarnos. No a gozarnos del sufrimiento, de lo que estamos pasando, de decir, qué padre que estoy pasando esto, qué padre que estoy sufriendo. No se trata de eso, sino más bien de aprender a gozarnos, hermanos, por lo que ese sufrimiento puede generar en nuestras vidas, de conocer más a Dios, acercarnos a Él, que nuestra familia se acerque, pero también un propósito mayor, que es que Cristo sea magnificado, que Cristo sea proclamado. Debemos aprender a gozarnos y la razón de ese gozo debe ser
porque ese sufrimiento ayuda a que el Evangelio se extienda, porque anima a otros a seguir firmes y porque Cristo es anunciado. Aprendamos a gozarnos y aprendamos a servir a Dios en medio de los sufrimientos, hermanos, recordando que lo que sea que padezcamos tiene un propósito mayor. Cada sufrimiento, cada dificultad es diferente y Dios nos muestra algo a nosotros, aprendemos algo de Él. Pero hay un propósito mayor y es que Cristo sea magnificado en medio de todo eso, que Cristo sea engrandecido, que sea exaltado. Si eso se logra a través del sufrimiento, como lo pasó Pablo y como lo podemos pasar nosotros, lo que sea que estemos atravesando, hermanos, y si eso se logra, démonos por bien servidos, porque ese es el propósito mayor. Aprendamos a gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento, no por el sufrimiento en sí, sino por lo que eso puede generar, que es lo que nos enseña Pablo. Así que, hermanos, que el Evangelio siga avanzando, que podamos animar a otros con el testimonio que damos y que Cristo sea proclamado en todo momento. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por tu palabra, Dios, porque nos ayudas en medio de las dificultades y nos enseñas, Señor, que aún en medio del sufrimiento, Señor, aún en medio de los problemas, podemos gozarnos en ti, Señor, no por el problema, no por el sufrimiento, sino por lo que eso puede generar, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de los demás, Señor. Ayúdanos a que a través de nuestras vidas, Señor, tu palabra se siga extendiendo, Señor, que sigas cumpliendo tu propósito en nosotros y que podamos animar a otros a continuar, Señor, tomados de tu mano. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos das, y ayúdanos, Señor, a gozarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Que el Señor les bendiga.